Han causado al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según cifras oficiales. Iremos a Caracas con nuestro corresponsal. En España se registran 212 fallecidos en 4 días a causa de la ola de calor que sigue golpeando a Europa. En Francia se vivió la noche más calurosa anoche desde 1947 y para hoy se esperan temperaturas de hasta 44 grados. Y en el Mundial de Fútbol 2026, otros 2 equipos latinoamericanos ya pasaron a la etapa de 16avos, Brasil y México. Brasil venció cómodamente a Escocia 3-0 y México también aplastó a República Checa con el mismo marcador. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia. Está temblando. El pánico reina en Venezuela tras registrarse 2 sismos de 7.2 y 7.5 grados en el norte del país, causando al menos 32 muertos y más de 700 heridos. Esto según cifras oficiales. Se trata del terremoto más importante que se haya producido en Venezuela desde 1900 y por supuesto se multiplican los testimonios de los afectados, como el de Jofrana, por ejemplo, quien no puede volver a su casa llena de grietas y daños. Yo estaba con mis hijos y mi sobrino en un parque de diversiones. Ellos estaban montados en la atracción y empezamos a sentir que se movía el piso. Fue un momento de desespero, apagaron las atracciones y nos ayudaron a sacar a los niños de inmediato, pero al mismo tiempo temblaban los vidrios en los edificios aledaños, que es en una zona comercial de Caracas que se llama El Rosal. Cuando creíamos que había pasado, ya vino el segundo sismo y fue muy fuerte, realmente fue muy fuerte. Al llegar a la casa, mi casa tiene grietas en el cuarto de mis hijas, en la sala, los baños, el techo, la puerta no abría, tuvimos que empujarla muy fuerte y bueno, tuvimos que salir de casa. Era el testimonio de Jofrana desde Caracas y justamente varios edificios de la capital colapsaron, muchos se encuentran agrietados y en riesgo de caer y el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado luego de que parte del techo también se derrumbara por el sismo. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal Víctor Amaya. Venezuela amanece este jueves contando muertos. La tarde de este miércoles, 2 terremotos casi seguidos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el país. Era día feriado. Mucha gente estaba en casa cuando tuvo que salir corriendo a la calle. Los que tuvieron suerte solo vieron grietas y paredes ahuecadas. Otros no la contaron. En Caracas hubo una decena de edificios derrumbados por completo, como también ocurrió en otros estados del país. Así lo vivieron vecinos de la capital. Muy impresionante fue ver quebrarse las paredes y caerse, de las baldosas. Las baldosas se cayeron. De verdad entramos en pánico porque sinceramente fue la primera vez que experimentamos algo similar. Sentí cuando se cayó el edificio de por acá. Yo pensé que era el edificio donde nosotros estamos y lo que me daba pánico era que nos cayera el techo encima, porque de paso yo veía como el techo se estaba agrietando. Fueron los 7-8 segundos más largos de mi vida. La Guaira, estado costero frente al Mar Caribe, fue el más golpeado. Ya declarado zona de desastres por el gobierno nacional, acumula edificios desplomados, casas aplanadas, locales comerciales en el suelo, incendios por bombonas de gas que explotaron y un sinnúmero de desaparecidos y heridos a la espera de saber cuántos resultaron muertos. Allí vive Royson Figuera. Se han prestado los primeros auxilios los mismos ciudadanos de la entidad. Se reportan muchos edificios colapsados en su totalidad, completamente en el suelo. El primer balance oficial tardó más de 6 horas en llegar, al menos 32 muertos y más de 700 heridos, sin incluir La Guaira. La presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó una emergencia nacional, suspendió actividades no esenciales y cerró el principal aeropuerto del país, ubicado en La Guaira. Entre tanto, miles de personas pasaron la noche a la intemperie, en plazas y parques por miedo a volver a edificios que no saben cuán dañados quedaron. En Venezuela se sintieron réplicas hasta después de las 3 de la madrugada. Gracias, Víctor. Y tal como nos contaba nuestro corresponsal, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó estado de emergencia en el país, dando las primeras directrices para socorrer a las víctimas en Caracas y la zona costera de La Guaira. La escuchamos. Es una verdadera tragedia. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera
tragedia y se convierte en una zona de desastre. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras. Delcy Rodríguez sostuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ofreció la ayuda de su país para labores de rescate. También han hecho lo propio China e incluso Alemania, que ha ofrecido 6 aviones de su ejército para enviar ayuda humanitaria. En Estados Unidos, apenas un día después de que el Congreso aprobara una resolución para el retiro de tropas estadounidenses de Medio Oriente, el presidente Donald Trump le ha pedido a los congresistas casi $88,000 millones en fondos adicionales, en gran parte para cubrir los gastos de la guerra con Irán. Desde Washington, el informe de Cristóbal Vázquez. Trump solicitó al Congreso la aprobación de $77,600 millones adicionales este año para la guerra contra Irán, una solicitud que también incluye $11,000 millones para agricultores estadounidenses y 1.400 para responder al brote de ébola en África, además de los 1.000 millones para completar la renovación de la estación Pensilvania en Nueva York. Pero la petición se da en medio de la creciente tensión entre senadores republicanos por la gestión de Trump en el conflicto y tras el voto simbólico de poderes de guerra que supuestamente obligaría a Trump a retirar las tropas de Irán. Bajo este contexto, la propuesta está prácticamente descartada en el Senado, donde la legislación necesitaría el apoyo bipartidista de 60 votos para avanzar, pero casi todos los demócratas se han manifestado en contra de la guerra y no votarían a favor de esta financiación, informó desde Washington Cristóbal Vázquez. Y hacemos seguimiento a la fuerte ola de calor que vive Europa. En Francia se vivió la noche más calurosa desde 1947 y para hoy se esperan temperaturas de 41 grados en París y 44 grados en otras regiones que se mantienen en alerta roja. En España se registran 212 fallecidos en 4 días a causa del calor, casi el doble de lo que se registró en el mismo periodo el año pasado. En los hospitales sin aire acondicionado, la situación es crítica. Así lo denuncia Paloma Repila, portavoz del SATSE, el Sindicato de Enfermería de España. Nosotros tenemos una regulación a nivel de salud laboral sobre qué tipo de trabajo se realiza y qué temperatura máxima sería la indicada. Y en muchos centros sanitarios se alcanzan valores por encima de esa temperatura. Por encima de 30 grados, que ya es bastante, no se debería poder trabajar en un trabajo sedentario. No estamos hablando de un trabajo que conlleve esfuerzo físico, que nuestro trabajo sí que lo conlleva, pero simplemente superar los 27, 30 grados es una alarma, ¿no? Dentro de los edificios, y es bastante habitual que eso suceda en muchos centros sanitarios. Y estamos hablando de que hay edificios que no tienen ningún tipo de dispositivo para climatización, ninguno. Es decir, cuando hace frío, cuando hace calor. Escuchábamos a Paloma Repila al micrófono de Lucille Jambert. Emmanuel Macron y Giorgia Meloni se reúnen este jueves en Antibes, en la Costa Azul, para dar un nuevo aire a la relación Italia-Francia, que ha tenido algunos desacuerdos y tensiones en los últimos años. La guerra en Ucrania y la inmigración irregular forman parte de la agenda. Manu Terradillos con los detalles. Francia e Italia relanzan este jueves sus relaciones bilaterales con la ciudad francesa de Antibes como escenario. El presidente Emmanuel Macron recibe a la primera ministra Giorgia Meloni, con la que mantendrá una reunión de trabajo tras la que tendrá lugar la 36ª cumbre bilateral franco-italiana que ambos presidirán. París y Roma quieren reforzar su cooperación en campos estratégicos como la defensa, para la que quieren firmar una hoja de ruta hasta 2031, además de espacio, tecnología, energía, transportes o agricultura. El encuentro llega mientras Europa busca precisamente una mayor soberanía en estos sectores y apenas unos días después de que Meloni protagonizase un importante desencuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, quien criticó su gobierno y llegó a decir que la mandataria italiana le suplicó una foto para mejorar sus índices de aprobación. La reunión está auspiciada dentro del Tratado de Quirinale firmado en 2021 y uno de los pocos acuerdos bilaterales de cooperación reforzada que Francia mantiene con sus socios europeos. No obstante, ambos países no protagonizan una cumbre bilateral desde 2020. Mundial de Fútbol 2026.
Y este miércoles vivimos la emoción del fútbol junto a dos equipos latinoamericanos, Brasil y México, ambos clasificados para la etapa de 16avos. Brasil venció cómodamente a Escocia 3-0 con 2 goles de Vinicius Junior y Mateus Cunha, y también vimos el regreso de Neymar a la cancha. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti. Neymar no necesita motivación. Creo que ningún jugador aquí necesita motivación para jugar con la camiseta de Brasil. Neymar es el mismo. A 34 años tiene a pasión un menino para jugar al fútbol. Eso es lo que él quiere. Pero hablemos también de México, que clasifica a la siguiente ronda en el primer lugar del Grupo A tras vencer a República Checa 3-0. Y para ese partido vimos la esperada actuación de Memo Ochoa, la estrella de la portería mexicana, que se convirtió ayer en el primer portero del mundo en jugar 6 mundiales. Ana María Ospina. México ya le ganaba a República Checa 2-0 cuando en el minuto 77 ingresó al campo Guillermo Ochoa. Memo Ochoa, el memorable guardameta mexicano que disputa su 6º mundial. Es un endeble, sobresalido en el fútbol mexicano, en parte en el europeo. Yo creo que es el mayor representante a nivel equipo en cuestión a la estabilidad que representa dentro de lo que es el vestuario del equipo. Está dando mucho por México, o sea, se suda la camiseta por el equipo. Ochoa vio las 2 primeras victorias de México desde la banca. Su ingreso en el Azteca fue interpretado como un reconocimiento a su trayectoria con el Tri y aportó porque el tercer gol de México nace de sus pies. Escuchemos al protagonista Memo Ochoa. Lo más bonito es que me voy con la cabeza en alto, el equipo sigue, pero bueno, en lo personal vacío por haberle entregado toda la selección. En su camiseta el portero lució el parche Legacy, que la FIFA le entrega a los futbolistas que tengan minutos en 5 ediciones, una distinción que también llevan este año Ronaldo, Neuer, Modric, Nagamoto y Messi. Siguiendo las atajadas de Ochoa en el Mundial 2026, Ana María Ospina. Y celebrando a Memo Ochoa. En el Mundial de Fútbol 2026. Siga toda la actualidad del torneo con nuestros enviados especiales y corresponsales en Estados Unidos, México y Canadá a través de nuestras radios asociadas a redes sociales. Enfoque. La cumbre de este jueves entre los presidentes de Francia e Italia tendrá la inmigración como uno de los temas centrales. Italia enfrenta una fuerte falta de mano de obra, especialmente en el campo, una situación que contrasta con la política migratoria restrictiva de Giorgia Meloni. Uno de los sectores más afectados es precisamente la agricultura. Los detalles con nuestro corresponsal Heriberto Araujo desde la región de Roma. En el campo de olivos y frutales de Giancarlo, situado en Mompeu, una pequeña localidad agrícola a 1 hora al norte de Roma, la hierba está seca y alta. Es el momento de cortarla para evitar incendios, también de talar para frenar el avance de arbustos en el perímetro de sus 3 hectáreas. El problema es que Giancarlo no encuentra mano de obra. El bosque está devorando los campos que hasta hace algunas décadas eran muy productivos. Tenemos muchos olivos y árboles frutales. Para nosotros es un gran problema. Hay que cosechar olivas, hay que podar, hay que limpiar el campo. Todo esto solo lo logramos hacer tras buscar por meses a alguien que pueda hacerlo. Como Giancarlo, la Italia agrícola tiene un déficit crónico de trabajadores. Por eso la inmigración puede ser una solución. El escollo es obtener permisos de residencia, pues el gobierno de Giorgia Meloni ha endurecido los trámites. Joyce, una nigeriana que lo obtuvo hace poco, explica que no falta empleo a quien tenga documentos. Es difícil tener documentos, pero si los tienes, logras trabajar en hoteles, en granjas o cuidando a ancianos. La peruana Rosángela pasó un tiempo ilegal. Ya regularizada y con 2 empleos, critica el cierre de fronteras, pues cree que la inmigración contribuye a la prosperidad nacional. También estaba años ilegal acá, ahora tengo mis documentos para no estar con miedo en la calle caminando, que yo pienso que nosotros los extranjeros hacemos más de lo que los mismos italianos pueden hacer por su país.
Yo tengo amigas italianas y no son de hacer el trabajo que uno hace acá. El sociólogo Eurispes, Marco Mizzolo, es muy crítico con Meloni. Le acusa de haber fracasado en su política migratoria por haber privilegiado la ideología sobre las necesidades del mercado laboral. El balance del gobierno de Meloni es un fracaso. Ha tenido un enfoque ideológico con los inmigrantes que son considerados invasores a explotar o a expulsar. Las asociaciones de empresarios se han quejado. Le categorie datoriali infatti si sono lamentate. Apenas 17 de cada 100 inmigrantes logra obtener su permiso de residencia. Con todo, el discurso anti-inmigración prolifera de cara a las próximas elecciones generales del próximo año. Candidatos como el exgeneral Roberto Vanucci quieren emular a Trump y expulsar inmigrantes. Desde Mompeo, en el centro de Italia, Heriberto Araujo. Hasta aquí, en resumen diario de noticias.